Muy buenos días o buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos como cada 8 días o cada que vean ustedes esta lección bíblica. Estamos arrancando, ya arrancamos las lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. Estamos en la segunda temporada. Esta segunda temporada es todavía más profunda que la primera, porque en la primera temporada analizamos como la Biblia en general, todas las cosas que estuvieron alrededor de ella, cómo se escribió, quién la escribió, dónde, cuándo, con todo eso que es fascinante la historia de la Sagrada Escritura. Hoy estamos hablando de las tradiciones, ahorita estamos enfocados en el Pentateuco. Yo creo que ustedes que han visto las lecciones anteriores, desde la 1 hasta la 10, esta es la 11, estamos hablando sobre todo el contenido y la formación del Pentateuco, ¿no? Porque miren, cuando una persona solamente lee la Biblia, pero no tiene un asesor, no tiene una persona que le diga por qué o cómo, puede entrar en mucha confusión. De hecho, hay mucha gente que comenzó a leer su Biblia con muchas ganas, con buena voluntad, pero después pueden pasar muchas cosas. Una es aburrirse, otra es cansarse, otra es desubicarse y otra es contrariarse. Una persona que dice, ¿y por qué dice esto aquí? ¿Quién me podrá explicar? Y miren, somos tan pocos los sacerdotes que no podemos asesorar a una persona, un sacerdote por persona, no se puede, eso es imposible. Entonces, por eso estos cursos bíblicos tienen esa finalidad, hermanos, ayudarles a que ustedes solitos, poco a poco, vayan leyendo y sobre todo estudiando. Entonces, quien ve las lecciones bíblicas, pero pues nomás las ve y no las aterriza en una lectura profunda, meditada de la Biblia, pues nomás se va a cansar aquí nomás viendo. Entonces, por eso, hermanos, hay que ir a ver las lecciones bíblicas desde la lección número 1, temporada 1, terminarlas con calma. Una señora me platicó que en un día vio las 64 lecciones, imagínense, ¿cómo quedaría la pobre mujer, no? Pues embotada, la mente embotada. No podemos estudiar en un día todo un apartado sobre la introducción a la Biblia. Entonces, por eso las lecciones aparecen ahorita en este orden de una cada 8 días, para que la gente se prepare, ustedes se preparen, acondicionen su cuerpo, su vida, para que lo disfruten mucho. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar de la tradición deuteronomista. Les recuerdo que hay que tener su Biblia, ahora no la puse allá, pero aquí tengo mi Biblia latinoamericana. También tenemos aquí en nuestro curso bíblico popular, ahorita estamos en el tomo número 2 del padre Agustín Petrocelli, de la editorial Progreso, curso bíblico popular, tomo 2. Ese es el que estamos estudiando ahorita. Lo encuentran en una librería católica, Bonaprensa, San Pablo, Clavería, etcétera, o Mercado Libre o Amazon, ¿vale? O en las librerías católicas que de manera digital lo pueden adquirir también. No me lo pidan a mí porque yo no lo vendo, luego me dicen, mándeme a mí uno. No, yo no lo estoy vendiendo, señora. Usted vaya o encárguele a alguien que se lo compre en una librería católica y lo van a encontrar. Ahorita se agota porque pues yo lo recomiendo mucho, entonces la gente, gracias a Dios, muchas personas me hacen caso. Es más fácil para ustedes que nos acompañemos con el libro a que nomás estén oyendo. Es mucho más fácil. También tener su pluma y su cuaderno para estudiar. Habíamos hablado de la tradición yavista, la tradición eloísta. Una menciona a Yahvé, de esa manera llama a Dios, por eso es tradición yavista, así se le distingue de otras. Otra es la tradición eloísta, donde se le dice a Dios Elohim, y ahora vamos a empezar la tradición deuteronomista. Primero que nada, volviendo a dar una brevísima introducción, recordemos que el Pentateuco no se escribió en una clasificación de libros como nosotros la tenemos. Para los judíos, todo el Pentateuco, ellos no le dicen Pentateuco, ni lo dividen en 5 libros. Para ellos, el Pentateuco nuestro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es un solo libro al que ellos llaman la ley de Moisés o la Torá, ¿no? Para ellos no existe el término Pentateuco, hablando de los judíos, ¿no? Para nosotros sí, ni tampoco para ellos existe la clasificación de los 5 libros. Es un solo libro que agruparon ellos de manera
poco ordenada, porque hay que recordar que había 4 tradiciones, ¿no? 4 tradiciones, ya vimos 2, vamos a ver ahora la tercera. Y entonces los sacerdotes antiguos, a partir del siglo III antes de Cristo, empiezan a acomodar esto que llamamos Pentateuco, y entonces resulta en lo que tenemos en nuestras Biblias. Bueno, así fue de raro y de hermoso como la palabra de Dios se fue acomodando. Dice así: se encuentra contenida en el libro del Deuteronomio, con excepción de los capítulos 32, 33 y 34, que son de otra fuente. O sea, por eso el libro del Deuteronomio lleva este nombre, porque proviene de la tradición deuteronomista, a excepción de estos 3 capítulos, 32, 33 y 34, que no son de esa tradición. Hay que recordar que agruparon todos los libros y hicieron un solo libro que llamaron la Sagrada Tradición, pero sí es importante ver que estos 3 libros, estos 3 capítulos que nosotros tenemos en el libro del Deuteronomio, no están contenidos en esta tradición, dice. El autor de este documento no se conoce, pero debió ser un levita, un sacerdote, de los que peregrinaban de pueblo en pueblo, inculcando la fidelidad a la alianza con Dios. Bueno, miren, hay que entender muy bien lo que era un levita. Cuando Dios le entrega la tierra a Abraham, que le prometió, le dijo: te doy una tierra, te voy a dar una gran descendencia a Abraham, y Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene a su hijo Jacob. Hay otros hijos también ahí, pero ahorita no vamos a hablar de esos detalles. Y luego después de Jacob tiene 12 hijos, y luego tiene el 13, y luego viene lo de José el soñador, que ustedes han oído eso de Egipto, cómo llega el pueblo de Israel a Egipto, se convierten en esclavos, venden a su hermano José, los hijos de Jacob, y José se convierte casi en el hijo del faraón, y llega a ser, no dueño, pero sí administrador de toda la riqueza de Egipto. Toda esa historia ustedes la conocen, o si no, les recomiendo leerla en el Éxodo, y si no, si son más flojitos, váyanse a ver la película de El Príncipe de Egipto de Walt Disney, que se la pirateó del libro del Éxodo, porque no es una producción original de Walt Disney, sino que se la pirateó, una de las historias más maravillosas y más hermosas de la antigüedad, y no se diga una pieza clave de la historia del pueblo de Israel. Entonces, cuando pasa todo esto, y después de que, antes de que se vaya los hebreos o el pueblo de Israel, como ustedes le quieran decir, a Egipto como esclavos, existe la repartición de la tierra. Ya les mostré yo en unas diapositivas anteriores, a ver si la podemos poner otra vez, cómo se divide la tierra prometida en los 12 territorios, ¿no? 11 territorios, los 12 hijos de Jacob. Pero a Leví le va a decir: tú no vas a tener ninguna tierra, tu trabajo va a ser cuidar el templo y recibir a tus hermanos, y ellos te mantendrán con las ofrendas que traigan al templo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos levita, va a tener muchos giros. El levita no va a ser una sola vez lo que dice el libro del Éxodo. El levita, algunos levitas eran los que acercaban la leña para los sacrificios, otros eran los que barrían, otros eran los que abrían o cerraban las puertas, otros hacían oraciones al pueblo, otros elevaban incienso, y otros peregrinaban entre los pueblos de Israel predicando las cosas de Yahvé. Entonces, así como que el levita abarca una gama muy amplia. Por lo tanto, se dice que el autor del Deuteronomio, excepto estos 3 capítulos, 32, 33 y 34, es un levita, o sea, un sacerdote del templo. Bueno, dice, inculcando, andaba pueblo en pueblo, entonces por eso el Deuteronomio tiene mucha riqueza, porque él conoce, ve la experiencia que él tiene de recorrer los pueblos de Israel, o las aldeas, como ustedes los quieran conocer. Dice: tiene semejanzas con el eloísta, o sea, la segunda tradición que ya estudiamos, la anterior lección, la lección 10, ahí está muy resumida la tradición eloísta. Dice: tiene muchas semejanzas con la eloísta. Llaman a Dios Elohim. Ahí está. El nombre de Dios más antiguo es Yahvé, pero la tradición eloísta y la tradición deuteronomista le van a llamar a Dios Elohim. También dice:
le van a llamar al monte Sinaí, le van a llamar el monte Horeb, ¿no? Fíjense cómo lo mismo se le dice de dos formas. Luego dice, habla mucho de la alianza. El Deuteronomio es un libro que se pudiera llamar el libro de la alianza. Cómo Dios hace una alianza con Abraham, con Moisés, y luego lo hace con los hijos de Abraham, con el hijo de Isaac, con los hijos de Jacob. Y claro, mucho después va a haber muchas más alianzas, pero es una alianza entre Dios y el pueblo, ¿no? Yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios, etcétera, etcétera. Y luego dice, esto hace suponer que se escribió en el mismo lugar y ambiente que el eloísta, o sea, el reino del norte. Teníamos un mapa en el que vamos a entender que después de la dominación asiria, cuando Salomón termina como rey, se divide el reino, o las 12 tribus que formaban Israel, se divide en dos, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Entonces se parte Israel en dos, y entonces va a existir el reino del norte con sus profetas, ahí está Elías, está Oseas, y el reino del sur, ¿no? Con su capital Jerusalén, y el reino del norte otra capital. Entonces viene la división del pueblo, y entonces parece que el libro del Deuteronomio se va a escribir en el reino del norte, porque en el norte a Dios lo llaman Elohim, y también al monte Sinaí le dicen Horeb. Entonces, por eso los estudiosos de estos libros maravillosos tienen estas conclusiones. Dice, la figura central es Moisés, pero no el Moisés de la tradición yavista y eloísta, ¿no? Acuérdense que en el Pentateuco, para mí el protagonista de todo el Pentateuco es Moisés, ¿no? Porque el libro del Éxodo pues es un libro dedicado prácticamente a la vida del pueblo, pero el protagonista es Moisés. Entonces, aunque en el libro del Génesis aparece también Abraham, aparece Jacob, Isaac, bueno, aparecen todos estos acontecimientos, pero el que va a aparecer mucho en todo el Pentateuco es Moisés. Por eso los judíos le llaman a los 5 libros del Pentateuco, lo llaman la ley de Moisés, porque Moisés es el protagonista. De hecho, algunas de las veces cuando se enfrentan con Jesús los judíos, siempre le refutan diciéndole, Moisés nos dijo, Moisés nos enseñó que si una mujer era encontrada en flagrante adulterio, fuera apedreada hasta la muerte. ¿Tú qué dices? A ver, Moisés nos concedió el divorcio, pero ¿tú qué dices? ¿No? ¿Sí se acuerdan ustedes de esos acontecimientos? ¿Por qué? Porque para un judío, el Pentateuco y la ley, o así llamada, tiene primacía sobre cualquier otro libro. Entonces, es bien interesante ver aquí a Moisés, dice, pero que no es el Moisés de la tradición yavista o eloísta, que era un hombre de acción o un caudillo liberador. Dice, allá aparece Moisés como un caudillo. Acuérdense ustedes cómo primero mata a un egipcio y luego se va y allá se encuentra con su novia Séfora y su suegro Jetro, que tanta bonita historia tiene esa historia de Moisés. Después regresa Moisés, enfrenta al faraón, las 7 plagas, todo eso. Entonces Moisés en la tradición yavista y eloísta aparece como un libertador, como un caudillo, como una persona muy influyente, pero, ¿cómo les diré? Bélicamente hablando, o sea, un guerrillero, un hombre que defiende, que agrede, que enfrenta, que saca al pueblo adelante, que toca con su vara el mar rojo y se abre y pasa por ahí, ¿no? Todo eso que es maravilloso. Bueno, dice, Moisés es un orador. Aquí, en el libro del Deuteronomio, ya no es un Moisés peleonero, ya no es un Moisés belicoso, ya no es un Moisés que enfrenta. Aquí aparece un Moisés que ora, hace oración. Es un legislador que hace largos discursos y les da leyes al pueblo. Ahora Moisés ya parece como más serio, ¿no? Como diciendo, a ver, no van a hacer esto, no van a hacer aquello. Ahora ya no se pelea. Como que Moisés ya va en esos 40 años que dura ese transcurso desde Egipto hasta la tierra prometida. Bueno, dice, no es una narración histórica, sino un código de leyes. O sea, el Deuteronomio no es como el Éxodo. El Éxodo y el Génesis son libros que tienen mucha importancia y pudieran ser como libros históricos, pero sin embargo son libros muy profundos, muy hermosos de los principios no solamente del pueblo de Israel, sino de toda nuestra fe.
Entonces, aquí cuando nosotros decimos que es una narración histórica, que no es una narración histórica, estamos hablando de que el Deuteronomio se va a hacer como un contenido de leyes ya muy precisas, más o menos parecido al libro de los Números o el libro del Levítico. Dice, la historia del pueblo está presente, pero solo indirectamente. Ya no es como la tradición yavista o eloísta, donde se narra que Moisés hizo, que el pueblo subió, que el pueblo se quedó en tal lugar, que vieron esto. No, ahora viene como una manera muy diferente de ver la vida, aunque el pueblo está presente, pero ya no es directo, ya no es un acontecimiento histórico lo que le importa a este levita que escribe el libro del Deuteronomio. Ya lo que le importa al levita es mostrarle al pueblo leyes, cosas concretas para que el pueblo camine. Dice, tiene un sentido de exhortación como de una homilía. Así es, estamos en la página 21, se me olvidó decirles a los que tienen su libro, estamos en la página 21. Estamos en el inciso D del primer apartado, dice, tiene un sentido de exhortación, como de una homilía. Así es, miren, cuando ustedes van a misa, la homilía que hace el sacerdote después de la lectura del Evangelio, la primera lectura y el Salmo, segunda lectura, los sacerdotes tenemos que, con la homilía, invitar a las personas a acercarse más a Dios, corregir ciertas conductas, creer más en Dios, llevar una vida más mesurada, más cercana a Dios, ¿no? La homilía, su palabra quiere decir invitación, invitación. Entonces, el libro del Deuteronomio es eso, es decir, a ver, miren, les voy a decir esto que están haciendo no está bien, vamos a cambiar, vamos a corregirnos, vamos a acercarnos más a Dios. Dice, inciso E, la doctrina de la tradición deuteronomista o deuteronomio, como ustedes le quieran decir, tiene como punto de partida el tema de la elección. Dios que ha escogido a Israel como pueblo suyo. Qué precioso. Este es el centro de todo el libro del Deuteronomio. Vamos a leer un poquito algunas partes del libro del Deuteronomio. Dios hace suyo al pueblo de Israel, lo elige. Aquí viene Dios. Yo me pongo a pensar mucho, y ustedes también, cuando uno profundiza en la historia del pueblo de Israel, que son nuestros padres en la fe, porque el pueblo hebreo, pues hay mucha gente que no los quiere, los desprecia a los judíos, pero realmente ellos son nuestros padres en la fe. Recordemos que Jesús fue judío y entonces nosotros los cristianos tenemos como fundador a un hombre que fue judío. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, fue judía también. Entonces no podemos ir contra los judíos, no podemos culparlos de la muerte de Cristo porque realmente las circunstancias eran muy complejas, muy complicadas. Lo que sí sabemos es que Jesús es el Mesías y en eso es en lo único que no coincidimos con los judíos. Bueno, en algunas cosas, pero lo más importante es que para un judío Jesús no es el Mesías, para nosotros los cristianos Jesús es el Mesías y no hay duda de eso porque todo el Antiguo Testamento lo prepara el pueblo de Israel para recibir a Jesús y todo el Nuevo Testamento confirma que Jesús es el Mesías. Entonces, ese es el único problema que tenemos. Dice aquí, fíjense, vamos a leer la primera parte del libro del Deuteronomio, el primer capítulo, para que vean ustedes cómo es la introducción. Capítulo 1, versículo 1, dice, estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto. Estaba en la Arabá, frente a Suf, entre Parán y Tofel, entre Labán, Aserot y Disab. Desde el Horeb, fíjense, desde el Horeb, o sea, desde el monte Sinaí, no dice Sinaí, Horeb quiere decir Sinaí, hasta Cades Barné. Habían corrido 11 días de camino por los montes de Seir. El año 40 después de la salida de Egipto, el día primero del 11º mes, Moisés comunicó a los hijos de Israel todo cuanto Yahvé le había ordenado respecto a ellos. Ahí está. El autor no se presenta, no sabemos quién es el autor, no tenemos el nombre, pero sabemos que es un levita. Dice, estas son las palabras que dijo Moisés. Al levita no le interesa decir ni quién es él, ni siquiera describe a Moisés, simplemente dice, estas son las reglas, estas son las palabras que Moisés le dijo a Israel. Dice, estaba en el Arabá, etcétera,
Y luego dice, Moisés comunicó a los hijos de Israel todo cuanto Yahvé le había ordenado respecto a ellos. O sea, Dios le va a dar a Moisés instrucciones muy concretas sobre el pueblo de Israel y Moisés se las va a comunicar. Ahí está, dice. Esto sucedió después de derrotar a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Oc, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei, pues estaban en el país de Moab, al otro lado del río Jordán, cuando Moisés comenzó a exponer esta ley. Les dijo. Bueno, quiero ver con ustedes el mapa para ubicar bien dónde comienza el caminito del pueblo de Israel. Bueno, aquí ya casi está terminando, miren. En la página número 15, quien tenga su libro, vamos a ver este mapa que me va a poner el editor aquí. Vamos a ubicar muy bien Egipto, allá abajo está Tebas, ¿no? Y bueno, cuando nosotros vemos la palabra Egipto, uno diría, bueno, pues si yo fuera el pueblo de Israel, yo caminaría así, ¿no? Yo caminaría directo de aquí que está Egipto, aquí está Egipto, caminaría pues directo por aquí, ¿verdad? Para llegar a Jerusalén. No está tan lejos, padre. ¿Por qué se hicieron 40 años? Pues está bien que se hayan tardado, pero ¿por qué 40 años? Bueno, miren, obviamente nosotros si fuéramos personas de este tiempo, con un mapa, con una brújula, con teléfonos, con GPS, pues sí, diríamos, pues lo más fácil es pasar por aquí y irse aquí. Pero sorpresa, el pueblo de Israel no se fue luego así directo. El pueblo de Israel bajó por aquí, y luego se fue por toda la orillita del Mar Rojo hasta que encontró una parte más angostita donde Dios abrió las aguas y cruzó por aquí. Y luego bajó por el monte Sinaí, se fueron al ladito del Mar Rojo. Todo el monte Sinaí es como un triangulito invertido, ¿no? Con la punta para abajo. Entonces, el pueblo bajó por todo el Sinaí. El Sinaí no solamente es un cerro, sino es una región de Egipto. Entonces, va a bajar por todo el Sinaí y luego va a llegar aquí. Pero el pueblo de Israel, no crean que mucha gente piensa que los israelitas iban caminando y todo el mundo les daba la bienvenida, ¿no? ¡Ay, bienvenidos! Ya llegaron aquí, el pueblo elegido de Dios, pásense, tráiganles un cafecito, sírvanles unas tortillas con frijoles, No, señores, pobre del pueblo de Israel. Ahora, toda esta parte, pues ya estaba ocupada. Aquí vivían los jebuseos, los amorreos, los cananeos, los moabitas, los hititas, ya vivía gente ahí. Entonces, cuando este pueblo tan grande camina, pues va comiendo y se hospeda, van caminando 40 años. Hay que entender que iban señoras, niños, ancianos, entonces no podían avanzar tanto. Y aparte, pues también esos 40 años no es una medida como nosotros medimos los años, ¿no? Hay que entender que el libro del Éxodo o del Deuteronomio, donde se habla de los 40 años que recorrió el pueblo de Israel, la medición de los años no era como nosotros la tenemos. Nuestra medición de 365 días de un año es una medición no nueva, pero sí muy posterior a estos acontecimientos. Entonces, no podemos nosotros medir como nosotros medimos lo que sucedió hace 4,000 años más o menos, cuando suceden todas estas cosas. Entonces, hay que tener un poco de apertura, porque hay gente muy cerrada, así, que parecen como unos toros de esos que les ponen unas orejeras para que estén así nomás, y no les puede decir uno nada afuera, porque, no, pero ¿dónde dice eso? A ver, ¿dónde está? A ver, hay unos que, ay Dios mío, qué incómodo es esas personas tan cerradas, tan feas, cuestionadores de todo, que están viendo cómo les explico de manera tan sencillita y ni así quieren entender. Entonces, el pueblo de Israel, cuando decimos 40 años, no sabemos si fueron 50, si fueron 60 años, o si fueron 20, o si fueron 15, o si fueron 30. El 40 representa una cifra alta, pero no precisa. No podemos decir, no, pues fueron exactamente 40 años. Cuando llegaron al monte Nebo, que fue la entrada ya a la tierra prometida, se cumplieron los 40 años exactamente. No sabemos, no hay una precisión en estos asuntos. Hay que entender que estamos hablando de algo que no podía ser medido, ni mucho menos medido con nuestras reglas oficiales, con nuestros cronómetros de hoy, ¿no?
Acuérdense que muchos países árabes, incluso hoy en día, no tienen el calendario solar, sino el calendario lunar. Para ellos los años son más cortos o más largos, etc. O sea, hay muchas mediciones del tiempo. No es solamente la nosotros, la occidental. Hay muchas mediciones. Bueno, entonces, aquí hay que entender el libro del Génesis. Habla de que vencieron al rey Og y luego que fueron al otro lado, dice, y estaban los moabitas. Los enemigos de toda la vida de los israelitas son los moabitas, los amorreos, los filisteos, los cananeos, los jebuseos y los hititas. Aparte, esos no eran tan poderosos. Aparte vienen los poderosos, los griegos, los sirios, los asirios, los persas, los romanos y los egipcios, ¿no? O sea, Israel siempre va a tener mucho pleito porque, bueno, el lugar donde se establece es un lugar de paso. Todo el mundo para bajar a Egipto, pues por ahí, para subir a Grecia o a Siria, por ahí. Entonces, pues el pueblo de Israel se establece en un lugar muy estratégico donde hay muchos problemas entre los pueblos. Entonces, muchas personas dirían, no, cuando Moisés salió con su bastón y iba al frente del pueblo de Israel, pues todo el mundo que les daban la bienvenida, pero con unos garrotazos, porque decían, no, estos ¿por qué nos vienen a invadir? Pues, ¿a quién de ustedes si llegan a quererse meter a su casa va a salir a decirle, sí, pásate, si quieres te la dejo? No. Entonces, el pueblo, y por eso cuando ustedes lean el libro de las Crónicas, cuando lleguemos a esa parte, o vean ustedes parte del libro del Deuteronomio, pues van a ver que se va a hablar mucho de estos pleitos, de estas hazañas, de estas conquistas, y también le van a dar en la torre al pueblo de Israel. Aunque los autores tratan de elevar la autoestima del pueblo de Israel, pues hay que saber que también les dieron en la torre. Bueno, entonces el pueblo de Israel, pues todo el mundo diríamos que subieron así directito de Egipto hasta Jerusalén, pero no, le dieron vuelta, así como por lo que hoy es Jordania, porque el monte Nebo de hecho lo tiene Jordania, no lo tiene el país de Israel. Hasta el monte Nebo, que fue el último punto que vio Moisés. A partir de ahí inicia la historia de Josué, que ya llegaremos a ese maravilloso libro de Josué. Entonces ya viene el cruce a la tierra prometida cuando cruzan el río Jordán. Bueno, entonces esa es la tradición deuteronomista que está contenida en el libro del Deuteronomio. Muy bien, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. De todo corazón, gracias por suscribirse al canal. Yo les invito a ayudarme a ser mis corresponsales y llevar este mensaje a muchas personas que tienen hambre de Dios, que tienen ganas de poder estudiar la Biblia con más calma, comprenderla, vivirla, amarla. Así que les invito de todo corazón, hermanos, compren su Biblia, compren su curso bíblico popular número 2 y ayúdenme a que este canal siga creciendo como ha crecido. Vamos a llegar a más personas para ayudarles en su formación. Quien no haya visto las lecciones bíblicas anteriores, por favor, no se brinquen las lecciones, porque si se brincan una lección, si se la brincan, van a tener muchas preguntas en la siguiente lección y van a estar ahí. ¿Y por qué dice el Padre esto? ¿Y dónde dice esto? Y luego me mandan WhatsApp con preguntas que ya se respondieron 1 y 1000 veces en lecciones anteriores. Por eso mi insistencia, vayan a la temporada 1, lecciones, ¿no? Ahí está temporada 1, lección 1, 2, 3, 4, hasta la 64, termina y ahí viene ahora sí la temporada 2, que son estas lecciones desde la número 1, de uno por uno irlas viendo. Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias por su presencia, por su notable amor a la Sagrada Escritura y por el afecto que me guardan. Gracias por sus buenos deseos, por todas sus palabras tan bellas que me dicen. Gracias, me animan a seguir adelante en este ministerio de los medios de comunicación. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.